buenas tardes, ¿cómo les va? Empezamos como siempre una nueva emisión de Los Siete Locos. Y bueno, todas las semanas estamos diciendo acá, pero tenemos que seguir diciéndolo, obviamente, la difícil situación, ¿no?, que se está viviendo en todas las áreas de la cultura, en el libro y en tantas otras, tanta gente, tantos trabajadores del área de cultura que la están pasando muy mal, que se han quedado sin trabajo. Es todo muy complicado y entre las ayudas del Estado hay una que tradicionalmente ha sido siempre importante, que es la del Fondo Nacional de las Artes, una especie de banco, ¿no?, que tenemos en la Argentina para los trabajadores del área de cultura. Muchas veces hemos hablado en el programa. Ahora hay una nueva gestión, por supuesto, está la arquitecta Diana Sayé al frente. Están otorgando, ahora nos va a contar ella, que está con nosotros, están otorgando unas becas desde hace unos meses ya, para gente que está pasando una mala situación, que se ha quedado sin trabajo. Largaron hace poquito con la directora, la nueva directora del área de letras, que es Mariana Enríquez, que también está con nosotros, un concurso que dio bastante que hablar, fue polémico. Ahí las veo. Buenas tardes, ¿cómo les va, señoras? ¿Cómo estás, Cristina? ¿Qué tal? Bueno, Diana, fuiste nombrada unos días antes de que se declarara la pandemia. ¿Cómo fue esto? Así es, Cristina. Bueno, unos meses antes me había ofrecido el ministro este lugar tan importante, con tanta responsabilidad, que en cuanto se declaró la cuarentena se multiplicó esa responsabilidad al extremo, ¿no? Sí, sí. En realidad yo estaba un poco dudosa porque es un lugar que respeto muchísimo, que sé todo el trabajo que implica, y además yo había formado parte en su momento, hace muchos años, del directorio. De acuerdo, sí. Pero bueno, me parecía que era un momento para para ayudar, un momento para acompañar esta gestión y bueno, ya habiendo hecho mis trámites de la jubilación y esperando que ya estaba en línea de retirada, pero bueno, acepté. Y luego vino todo este desafío tan grande de ayudar de otras maneras, de mantener el organismo vivo, funcionando, con los espacios cerrados, con las oficinas cerradas, con el personal en sus casas. Hace todo, cada empleado está en su casa y trabajan desde ahí. Y trabajan, mira, ¿sabes una cosa, Cristina? Yo creo que están trabajando más incluso. Están trabajando más, porque no hay horario, están trabajando todo el tiempo, Claro. a cualquier hora, no hay sábados, no hay domingos, no hay descanso, porque, bueno, justamente más aún en este momento en que nos pusimos en esta tarea de poder tender una mano, ayudar, llegar a lugares que lo están necesitando muy en serio. Están dando becas de 30.000 pesos, ¿es así? Nosotros iniciamos con una primera tanda de becas que le pusimos el nombre de Sostener Cultura, porque nos parecía, a ver, como gráficamente era como una cuerda, ¿no?, que había que tirar fuerte y sostener al mundo de la creación y el mundo de la creación en general. Sí. Le pusimos ese nombre, Sostener Cultura, y nos pusimos como objetivo llegar a lugares que habitualmente no siempre la plataforma del fondo y los que siempre aplican a distintas ayudas del fondo, sino llegar a los que no se había llegado. Y así llegamos a artesanos de lugares muy alejados. La verdad también es que cuando apenas asumí, lo primero que vi fue un mapa de la distribución de los dineros, que como bien dijiste vos, el fondo es un poco un banco, y sentí una sensación muy extraña porque este mapa era complicado. Todas las distribuciones de ayuda se daban en la zona, lo que hoy se llamaría el AMBA, ¿no? A lo que se llama el AMBA, y se llegaba muy poco o nada, algunos lugares nada directamente. Entonces, claro, partimos con la sensación de que el primer desafío tenía que ser trabajar con el tema del federalismo, y lo aplicamos en esa primera convocatoria de esas becas Sostener, que le terminamos llamando Sostener 1, porque ahora largamos la Sostener 2, y dimos 400 becas de 20.000 pesos, que fue una ayuda, sobre todo gente que lo aplicó en poder seguir trabajando. Claro. Muy especialmente en el caso de los artesanos. Claro, comprar material, etc. Y bueno, luego tuvimos, fui convocada nuevamente por el ministro para decirme que
habíamos trabajado muy bien, muy rápido, muy eficiente, porque la gente ya estaba cobrando, en menos de un mes ya habíamos tenido otorgados los subsidios, y que de presidencia querían colaborar, ver qué manera podíamos instrumentar una ayuda que llegara a muchísima más gente. Tengo que confesarte que cuando me dijo la cifra temblé, porque no tenemos una estructura como para abastecer esa demanda. Claro. Pero bueno, se firmó un convenio entre el Ministerio de Cultura y la ANSES. Entonces la ANSES es la entidad que va a pagar, nosotros somos la entidad académica que va a seleccionar de alguna manera, aunque uno no querría seleccionar, uno querría darle a todos los que aplican y ¿Cómo es, aspiran. Diana? ¿Hay que presentarse? La gente tiene, de paso lo decimos, está vigente todavía, Sí. ¿no? No, está cerrada ya la se convocatoria, y lo que estamos en este momento es en el proceso de selección. Se creó un jurado de 70 personalidades de la cultura, más, son 74 personalidades de la cultura de todas las disciplinas. Además, en esta oportunidad, en esta beca, además de los creadores, se agregaron los técnicos, como vos, por ejemplo, que estás rodeada de tu sonidista, tu iluminador. Tantos que están sin trabajo, sí. Toda esa gente se quedó sin trabajo. Toda esa gente se quedó sin trabajo. Y todo el ambiente audiovisual, seguro. Así que ahora ustedes los eligen, porque hay que seleccionar, lo has dicho, los eligen por ahí no tanto por la trayectoria profesional, sino por la necesidad concreta. ¿Cuál es el criterio? La necesidad. Y es un mixto. Claro. El formulario es bastante completo, y nosotros tenemos la posibilidad, con el personal del fondo, que está muy entrenado a partir de siempre los concursos y de otros años y otras becas, se puede saber, además tienen todos una carta de aval o de presentación, se ve un poco la trayectoria. La idea es ayudar a los que realmente forman parte de la comunidad cultural, por supuesto, obviamente. Claro, ese es el Pero perfil. una vez pasado esa revisión de que forma parte realmente y que de verdad que es un artista visual, un escenógrafo, un escritor, todas las gamas de un músico, ahí se revisa las condiciones socioeconómicas y se busca a ver si forma parte de este universo de economía informal, sobre todo. Pensemos, por ejemplo, los bailarines que trabajan 4 días y después están 2 meses sin trabajar. Hay un universo de la economía informal que tratamos de que además expliquen por sus propios medios cómo lo afectó este parate de la cuarentena y de la pandemia. Más allá de la presidenta, tengo entendido que se renovó todo el directorio del fondo. Y en el área de letras fue nombrada la escritora Mariana Enríquez, que sorprendió mucho. ¿Cómo fue eso, Mariana? Bueno, un poco lo que decía Diana tiene que ver con lo que me pasó a mí. Diana me llamó ya en forma virtual, o sea, ya sabiendo que no nos íbamos a poder juntar por un tiempo. Y yo sabía también que este iba a ser un año distinto para mí. Yo venía de varios años de estar viajando mucho, de tener mucha presencia en ferias, de estar haciendo una vida muy movediza, más allá de todo, y sabía que este año me iba a quedar acá. La propuesta me tentó, básicamente, ¿no? O sea, el fondo es un lugar muy respetado y muy respetable. Me gustaban los otros directores, incluso conocía gente de la administración que me gustaba, me pareció un buen lugar. Y sobre todo me pareció como un buen momento para hacerlo, ¿no? Porque en otro momento, son las cosas paradójicas, las tragedias, ¿no? En otro momento no hubiese podido, porque no hubiese tenido tiempo. Claro, seguro. De hacerlo. Ahora tenía tiempo y además iba a estar acá. Tiempo y ganas. Sí. Cambiaron, expliquen un poco, hubo una polémica hace unos días por un concurso que anunciaron, el concurso anual del fondo. Cambiaron un poco lo que son las reglas tradicionales. Tengo entendido que todos los años hay un esquema que se repite. Para los escritores quiero decir que es muy importante porque es una ayuda en dinero que por ahí permite publicar. Muchos libros que se han publicado son ganadores del premio del Fondo de las Artes, ¿no? Diana quiere decir algo, la veo que quiere. Sí, antes de darle la mejor explicación la va a hacer, por supuesto, Mariana como directora del área, pero yo querría como recalcar que
el esfuerzo enorme que significaba cuando nosotros estamos en plena tarea de evaluar estas 15.000 becas. Y en medio de esa tarea decidimos que el fondo no iba a ser solamente un lugar en donde diéramos esto que llamamos becas, pero en realidad son ayudas, y que pudiera seguir mostrándose a todos y mostrándole también a la comunidad cultural que la actividad nuestra iba a seguir en lo posible y adecuándonos a las circunstancias, pero siguiendo adelante. Claro, la prioridad se dio para estas ayudas, para esto sostener cultura. La prioridad fue ahí. Sostener cultura vino el dinero directo desde Presidencia de la Nación, o sea, ni siquiera estaba dentro de nuestro presupuesto. El primero sí, las primeras 400 sí, pero ahora el dinero vino directamente desde Jefatura de Gabinete con la expresa indicación de dar estas ayudas. Bueno, ¿y qué pasó? Entonces Mariana pensó en este premio especial, digamos, ¿fue así? ¿Un premio? No, pensamos en el seno del directorio, pero le dejo la palabra a Mariana, por supuesto. Dale, Mariana. No cambiaron las reglas. Lo que se decidió es hacer este año un concurso distinto, y eso tiene que ver, entre otras cosas, por la enorme dificultad de hacer el concurso que se hace tradicionalmente, sobre todo por un tema de recursos humanos. Como bien explicó Diana, está toda la estructura del fondo puesta en las cuestiones de las becas. Entonces era o hacer nada, o sea, no hacerlo el concurso, o hacer un concurso que fuese diferente. Y que fuese ¿cómo decirlo? Fuera de programa, por decirlo. Una cosa especial para este año. Una cosa especial, claro. Es una cosa especial para este año. Bueno. Una cuestión extraordinaria en un momento extraordinario. Con algunas características de lo que a mí me gustaría mantener. Por ejemplo, es un concurso que le da mucha importancia a lo federal en el sentido de que está dividido en regiones. Va a haber 5 premios regionales que no compiten entre ellos. Cada región tiene su premio, cada región va a tener su premio, ¿es así? Cada región va a tener su premio y después hay un premio nacional que no es uno de esos, que es otro. O sea, quiere decir, no compiten entre ellos, sí. Ajá. Lo que se criticó entonces, fue el tema que se eligió. Es que no es un tema, elegí un género también por género fantástico y de ciencia ficción. Fantástico, ciencia ficción y terror, que son como los tres géneros que vienen clásicos, donde entra todo, ¿no? Las distopías, el weird, no sé. Y ahí es donde mucha gente se quejó, mucha gente. Hubo una carta, una solicitada, una carta con 400 firmas, una cosa por el estilo. Lo que pasa fue un sesgo, ese sesgo fue obviamente un sesgo que se me ocurrió a mí y que bueno, tuvo que ver también con que al hacer un concurso diferente, distinto, en un momento distinto, bueno, también es distinto en ese sentido. El año que viene, cuando, por suerte, estén los recursos y todas las condiciones dadas para hacer los concursos tradicionales, se hacen los concursos tradicionales. Yo tengo ganas de hacer algún concurso aparte que también ponga el ojo en algo en especial, o sea, que rescate algo en especial, y mantener en alguno o en todos, si se puede, eso lo veremos por una cuestión de presupuesto, esta cuestión de continuar con que sean regionales hasta que no haga falta, ¿no? Hasta que no haga falta estimular las regiones. Claro. Mariana, ¿a qué atribuís que haya un movimiento así, tanta crítica, tanta fuerza en contra con esto? Yo creo, puedo intervenir. Yo nunca critiqué a una organización de concurso en mi vida, o sea, no se me ocurre. Bueno, así que no sé. Yo traté de ver un poco, por ejemplo, los poetas se quejaron mucho. Dicen, ¿qué es poesía de ciencia ficción? ¿De qué me están hablando? Pero los poetas se quejaron no por eso, no porque qué es poeta de ciencia. Los poetas se quejaron porque están acostumbrados a que el fondo es una especie de proveedor permanente. Y quiero decir una cosa muy importante. La primera, como te decía antes, que todo lo que se decide, más allá de que Mariana es la directora de un área, todo se decide en el seno del directorio. Y el directorio somos 14 personas. Sí. Esto no es que Mariana... Primero. Segundo, ella es una persona... Mariana es la persona más indicada, o la persona con toda la trayectoria, el currículum, todo lo que quieras, como para elegir un género en el que ella se siente absolutamente fuerte, bien y conoce, y que puede llevar adelante que es su primer llamado a concurso.
Primer punto. Segundo punto, a ella le tocó salir con el primero, pero en realidad la gente se queja porque está tan necesitada, Cristina. Hay tanta necesidad, pero tanta necesidad, y tenemos los ojos tan puestos en, por un lado es eso, y por otro lado hay gente que ha tomado la actividad del fondo como que toda la vida todo iba a ser siempre igual. Y cuando a uno le dan una responsabilidad tan importante para gestionar un organismo con la envergadura del Fondo Nacional de las Artes, uno también viene con inquietudes de querer algunas cosas empezar a direccionarlas de otra manera. Claro, cambiarlas. Eso ahora, mira, nosotros estamos por largar ahora el concurso de música y también va a provocar comentarios, no sé si será la misma polémica, pero estamos incluyendo música popular y no se incluyó nunca música popular, siempre se incluyó jazz, rock, un poquito, tango, música clásica, pero nosotros queremos darle un espacio a la música popular y también intentar que las regiones del país estén representadas. Entonces, bueno, esto es un poco, para mí la polémica tiene que ver con el hacer. Vamos a ver, de todas maneras ustedes ya anunciaron que esto no tiene vuelta atrás y el premio se va a hacer. Y les pregunto, ya empezó, ya está abierta la convocatoria. Sí. Está abierta la convocatoria y se está inscribiendo bastante gente, sí. ¿Hasta cuándo hay tiempo, Mariana? En 4 días. Hasta el 3 de septiembre, creo. Hasta el 3 de septiembre, pero algo histórico, Cristina. En 4 días hace que se abrió la convocatoria y en 4 días se anotaron 170 obras que ya están inscritas, perdón, 220 obras que ya están absolutamente adentro y 170 están en proceso, porque claro, hay que aplicar a través de la plataforma. Entonces hay 170 en proceso de estar terminada la inscripción y 220 ya inscritos. Y todavía hay bastante tiempo para inscribirse. Se van a anotar muchísimos más, supongo. Bueno, les deseo... Hay un mes todavía casi. Hay un mes más para inscribirse en este concurso. Y la vida continuará y después se verá cómo seguimos. Ahora hay que pasar por esta situación de emergencia. Y a veces la creatividad tiene un precio también, porque en este caso del concurso que organizó Mariana, también está incluido la novela gráfica, que hasta ahora jamás se la admitió en ningún concurso. Ajá, sí, lo vi, sí. Somos los mejores dibujantes. Sí, está abierto también a novela gráfica. Por eso es un cambio grande y los cambios generan resistencias. Esto es así. Les agradezco esta charla y mucha suerte con todo lo que están haciendo. Y ya nos seguiremos viendo y después comentaremos qué pasó con el concurso. Y esperamos que la polémica produzca creatividad. Esperemos que sí. Decir, antes de irme, a mí la polémica no me, o sea, más allá de ataques personales que te pueden pasar en cualquier momento y por cualquier circunstancia, también está bueno que haya o sea, a uno cuando uno está en el centro es feo. Sí. Pero la polémica en sí no es mala, no es mala, al contrario. Claro, o sea, la polémica en sí, y más si estamos hablando de literatura, o sea, no estamos hablando digamos, de cuestiones por supuesto, gravísimas, sino estamos hablando de algo que nos hace mover la cabeza un poco. Después vamos a ver, cuando esté el resultado de todo esto, veremos si valió la pena. Seguro, si no. Y la polémica también dice que estamos activos y que estamos trabajando. Bueno, sigan trabajando y espero verlas pronto. Y si es posible acá, ¿no? Que todo se normalice y puedan visitarnos acá en el estudio. La felicito también a Mariana Enríquez, que ganó un premio importante en la Semana Negra de Gijón, que fue ahora hace poquito. Cristina. Así que aprovecho para felicitarla. Nos vemos pronto. Gracias por haber estado acá. Gracias a Dios. Vamos al corte, enseguida volvemos. Señores, les cuento que a partir de hoy, sábado a las 20, se puede ver en la plataforma Cultura en Casa y también en la web del Complejo Teatral de Buenos Aires, nada menos que la obra Rey Lear de William Shakespeare, dirigida por Jorge Labelli y con la actuación protagónica de Alejandro Urdapilleta. Esta obra se dio en el Teatro San Martín en el año 2006 y en esa oportunidad nosotros le hicimos una entrevista a Alejandro Urdapilleta y se le hicimos
nada menos que en el escenario del teatro, un rato antes de que empezara la obra. Así que hoy propongo este programa, ver ahora a Urdapilleta hablando de Rey Lear y de toda esta apuesta tan importante de la Belli, y a las 20 pueden ver la obra en la plataforma Cultura en Casa o en la web del Complejo Teatral. Ahí va la nota con Urdapilleta. Es una sala maravillosa, pero tiene más de 1000 butacas, es muy imponente. Creo que nunca había estado en este escenario, es muy imponente estar acá. Aparte esto de atrás se abre y entonces queda todo, nunca se había usado así el escenario este. Sí, 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 todo se entero, se ve el fondo. Es muy grande. Muy grande. Esto leí en alguna nota, este fondo que es espejado, sí, que decía la Belli que justamente era porque quería que los personajes se reflejaran. Sí, sí. No me acuerdo exactamente por qué motivo. Sí, no sé yo tampoco, un concepto que no llegué a atajar bien, pero usamos muchos el espejo, o sea, Edmund, que es un vanidoso, se mira y claro, trabaja con el espejo. Yo también a veces miro. Claro. Son como unas chapas metálicas de acero quirúrgico se llama, no sé por qué se llama así. Que habían pedido espejo, pero no se conseguía, ahora muy caro, no sé cómo era la historia, y consiguieron eso, que es un poco más opaco, pero que está bueno. Pero da muy bien, aparte, bueno, ahora estamos muy encima, pero con la perspectiva en la obra se ve muy bien. No, está bueno, es lo único que hay de escenográfico, eso es un trabajo de la Belli y de Traferri. Y esos orificios allá arriba que aparecen de pronto las figuras, los personajes, sí, allá, ¿no? Sí, sí. Dice la Belli, y dicen muchos críticos también, que El Rey Lear es la obra más emblemática de Shakespeare, la tragedia más emblemática, más que Hamlet, más que Macbeth, y eso que se conoce menos, creo. Sí, parece que le da cierto temor a los directores hacerla, encararla. Es como un tótem, es un ícono importantísimo del teatro. Incluso es difícil el tema de los 80 años, o sea, encararla realistamente es bravo, porque es difícil encontrar un actor grande que haga esta obra de 5 actos. Pero a vos, eso leí en alguna declaración tuya, que te preocupaba eso, ¿cómo hago de viejo? Y la Belli te dijo, no te preocupes, vos no tenés por qué hacer de viejo, aunque el personaje tiene 80 años. Sí, es decir, no se sabe si tiene 80, pero sí, creo que... Es un hombre grande. Es un hombre grande. Mucho más grande que vos, eso seguro. Sí, no, lo pero primero... vos no lo trabajaste como un viejo, no, aunque te va saliendo una cosa después. Se va armando algo porque las reacciones, lo que te van diciendo y lo que va sucediendo y lo que le pasa en el alma a este hombre es una caída, es un envejecimiento. Realmente, entonces aparece como algo en el cuerpo, no necesariamente de viejo, pero sí de caída, de destrucción. Pero lo de los 80 años le pregunté porque es lo clásico, es un personaje claro, que por lo general está como, lo hacen actores cuando ya es el último papel que hace un gran actor, claro, por ejemplo. Claro. Yo le digo, pero ¿cómo? ¿Soy demasiado joven o creo que soy demasiado joven? La Belli dijo, no, es una apuesta totalmente distinta, no tiene nada que ver con la edad o con el realismo, no tiene que ver, tiene que ver con una cosa más existencial o beckettiana y otra cosa. Este hombre, el Rey Lear, deja el trono, decide abdicar y lo divide entre sus hijas que lo traicionan de la peor manera. Uno podría decir que él tenía una cierta inocencia, pero también se puede pensar que se miraba tanto a sí mismo que en realidad no había visto cómo realmente eran los demás. Totalmente. Yo creo que muy complejo el personaje. Es complejo el personaje y esa repartija, esa primera escena es muy difícil de encarar psicológicamente, así con una cosa orgánica, natural. Es rara. Yo creo que es una mezcla de chochera y de infantilismo y de egocentrismo total. Gran egocéntrico. Total, exacto. Y además que no conoce realmente a las hijas. Yo creo que él ha sido un guerrero siempre de batalla y no de corte. Entonces a las hijas las vio a veces en un jardín paseando en brazos de una nana, otra vez a los 13 años. Esa es mi historia, la que me inventé yo. Seguro. Entonces no las conoce, no sabe los bicharracos que son las nenas. Y él, por egocéntrico, una vez que ya reunió y peleó con todos los feudos, hizo el reino, quiere abdicar, quiere repartir en sus hijas todo y él disfrutar del reino como rey, pero sin las obligaciones del rey. Y las hijas le sacan absolutamente todo. Y las hijas le sacan todo.
todo. Después hay otros que están de parte de él, que también es raro eso de pensar por si es tan malo, tan egocéntrico, pero yo creo que han sido los que pelearon con él. Los que lo terminan acompañando en la caída. Y claro, hay unos que están a favor. Y después dos hijas son tremendas, y una que no se presta a esa especie de bufonada, esa mascarada, esa primera escena de la repartija, que evidentemente ve una hipocresía total en todos, entonces no se presta al halago fácil, y el rey la deshereda. Bueno, es lo que siempre se dice, pero viendo esta obra uno lo recuerda. Digo, qué actual es todo lo que se plantea en la tragedia de Shakespeare. Tremendo. Está la ambición, está la destrucción, la familia, está lo peor de las personas. Claro, la familia. En la familia. Las grandes la mentira. La doblez de los personajes, todos se transforman en otra cosa, todos tienen un atrás o un adelante o lo que sea, pero son otra cosa de la que dicen. Eso es muy real, ¿o no? Quedemos en que sí, ¿no? Sí, pero impresiona ver que fue en la época de Shakespeare, sigue siendo y seguirá, ¿no? Eso es muy, muy notable. En 1600, cómo se hablaba de lo mismo. No evolucionamos nada, me parece. Viendo esta obra te das cuenta que no. Vos me comentabas hace un rato que hay momentos donde la gente está muy seria, está viendo una tragedia de Shakespeare, y no se ríe, porque esta obra está constantemente bordeando, y es muy peligroso y está muy logrado porque bordea la tragedia con... No te digo la comedia, pero el grotesco. El grotesco, sí. Sí, él lo planteó, él planteó claramente el grotesco. Por eso también las pinturas blancas en la cara y son medio muñecos, medio es una fauna extraña, y el páramo así todo tan vacío. Y con una luz muy fría, ¿no? Con una luz muy fría. Es buscar y la actuación, el tipo de actuación que me pedía era claramente grotesco. Esa era la propuesta de él desde el principio, digamos. Yo te quería preguntar, ¿cómo hablan? ¿Cómo te dirigió la Belli? ¿Hablan entre ustedes? ¿Imaginan al personaje? No creas que que deja un margen para que vos crees? ¿Cómo es? Mira, primero haces un trabajo de mesa, pero simplemente como para enterarte de las relaciones y para entender bien la obra todos juntos. Pero tampoco te plantea él el concepto, la idea de en la totalidad o a qué apunta esto del grotesco. No, alguna puntita te tira, pero no. Y después empieza a poner la obra. Vos te paras acá, caminás en redondo así. Porque eso hay que decirlo, es una gran puesta. Una gran puesta. Ese es un mago poniendo la obra. Dan ganas, por lo menos a mí me pasó, de verla desde distintos ángulos de la sala, porque debe cambiar. Totalmente, tenés razón. Visualmente es fantástico. Fantástico. Yo a veces me sentaba en la platea, cuando podía, a ver cómo ponía la obra, y era genial. Porque aparte más eso que la marcación estricta, ni siquiera con el protagonista, que sos vos. Que si me daba la marcación, sí, me marcaba, muchísimo. Te marcaba mucho. A todos nos marcó mucho. Donde pararnos, 2 pasos, un pasito, en eso es un obsesivo total. Pero ¿y en el armado del personaje? Nada, no te dice nada. No te dice nada. Vos vas tirando y él más o menos te dice, sí, guarda eso, me gusta eso. Primero él se dedica a hacer toda la puesta general de toda la obra. Cronológicamente, o sea, escena por escena como van apareciendo. Y después haces pasadas y ahí empieza ya a trabajar un poco más lo que sería el personaje. Claro. El personaje que vos ya te vas armando. Vos solo. Vos solo. Él también te va tirando cosas, es decir, el grotesco aparecía en marcaciones de él. Si él te dice, no, acá tendrías que hacer algo tipo, ay, me vengaré de tal forma, tipo italianada. Y, bueno, mirá que es gracioso la Belli. Sí, quiero que sea gracioso. Quiero... Ahí vas viendo más o menos. Ahí te das cuenta, ¿no? Claro. Entonces ahí cuando te vas dando cuenta, él ya habla un poco más y ahí largó lo del grotesco, que es que él quiere ese borde entre lo trágico y lo cómico. Después cuando aparece el blanco en la cara, los maquillajes, la ropa, el tipo de vestuario, te enterás claramente. Pero no es un tipo que se dedica... Pero no es que te lo avisó antes. No, claro. Le dirijo primero a usted que con este rey animalizado por mi hija. ¿Cuál es el mínimo que por ella exige como dote sin retirar su propuesta amorosa? Realísima Majestad, no pido más de lo que ofreció Su Alteza, ni usted propondrá menos.
Nobilísimo señor, mucho la estimaba cuando la tenía, pero ahora bajó el precio. Ahí la tiene. Ahí la tiene, es suya. No sé qué responder. Con todos sus defectos, sin amigos, recién adoptada por mi odio, con la dote de mi maldición y mi juramento de repudio, ¿la toda o la deja? ¡Ay, señor! ¡No es posible elegir en estas condiciones! Entonces, déjela, señor. La obra dura casi 3 horas, 2 horas y pico, ¿no es cierto? Muchísimo dura la obra, pero no se ¿respetó el nota texto mucho. original porque muchas adaptaciones se cortan algunas partes? Hay partes cortadas. Sí, hay partes cortadas. Es una adaptación de la Zangaro que hizo también con él. La Zangaro me parece que presentó una adaptación y la Belli después la trabajó más. Pero la adaptación en general es de la Belli, en total. Y hay partes sacadas, mucho sacado. Y la obra, yo creo que la edición de Aguilar es imposible hacerla. Son 5 actos. Cada vez que habla Líar es un toco así, Claro. es una cosa que es insoportable. Estuvieron ensayando desde el verano hasta que se estrenó, que fue en junio. 4 meses. 4 meses. Arduos con enfermedades de uno de otro, sin reemplazos, de lunes a domingo, de martes a domingo, perdón, fue bravo. Y ahora que están sin el director, porque la Belli ya volvió a Francia, ¿no se siente la falta de él en algún momento? ¿No tiene que marcar cada tanto un poco? Yo creo que tendría que marcar, tendría que haber alguien que ajuste un poquito, porque quieras o no, un poco se va acomodando a la comodidad de uno, Sí. ¿viste? Y está mal. No tiene que ser así. Cada uno guarda su comportamiento, pero hay veces que se alarga un poquito, por ejemplo, y te das cuenta que se relajó un poquito alguna escena. Creo que es imprescindible. Esa parte no está buena que no esté. Porque una obra tan trabajada, tan ensayada, tendría que haber un ajuste cada tanto, ¿no? Estaba pensando, lo admiro a Alejandro, que para mí es un trabajo extraordinario en esta obra. Lo admiro de siempre, pero en esta obra especialmente. Y este papel lo iba a hacer Alfredo Alcón, y hubiera sido muy distinta la obra con Alcón. No sé, mejor o peor, no voy a entrar en eso, pero distinta seguro. Seguro. Porque está muy apoyada en el personaje principal, en el protagonista. Sí. Sí, no, pero tampoco es que él hizo una apuesta, como he leído en alguna crítica, para mí, no es esa la historia. Bueno, con Alcón ya hablaba de esta apuesta, de este tipo de cosas, Claro. de este trabajo, era así. Pero hubiera sido diferente. de Sí, todas yo creo que maneras. sí. También es una lástima que no lo haya hecho, porque hubiera sido lindo verlo, a ver qué hace, ¿no? Sería interesante las dos para después. Claro, ¿cómo exacto, le hizo que me reemplace a mí, entonces nos turnamos. Sería muy interesante. Los miércoles yo, los jueves él. Está miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. De paso lo decidimos para el que quiera venir, acá en esta preciosa sala del Teatro San Martín. Gracias, Alejandro. Muchas Gracias a vos, Dentro de un Cristina. rato se tiene que ir ya a maquillar, a ponerse todo de blanco porque está por empezar la función. Muchísimas gracias. Gracias. Su furia era la que más amaba. Le pensaba confiar el reposo de mis últimas horas a sus tiernos cuidados. ¡Fuera! ¡Fuera, hijo de mi vista! Llamen al rey de Francia. ¡No se mueven! Llamen al señor de Borgoña. Cornwall, Albany. A las dotes de mis 2 hijas, incorpórenla en la tercera. Que la case el orgullo que ella llama Circe. Bueno, señores, acá tengo este libro, La sociedad de la excitación, del hiperconsumo al arte y la serenidad, de Esteban Gerardo, filósofo Esteban Gerardo. Salió unos días antes, me parece, este libro de la cuarentena, y me parece que es un tema muy apropiado para este momento. ¿Cómo estás, Esteban? Hola, ¿qué tal, Cristina? Mucho gusto. Igualmente. Un saludo a todas las personas que siguen tu programa. Muchos saludos. Primera vez que estás acá en el programa. Me llamó la atención este libro y también algunas notas tuyas que que leí en los medios, que has escrito en los medios. Y quería hablar un poco, ¿qué es esto del hiperconsumo al arte y la serenidad? ¿Cómo se relaciona el obviamente arte y la que, serenidad? como vos dijiste, el libro salió antes de esta situación
inesperada de cambio que estamos viviendo con el tema de la pandemia. Entonces, un poco estaba pensado en función a la sociedad prepandemia, digamos, ¿no? Ajá. Igual seguramente cuando superemos esto vamos a volver a un tipo de dibujo de sociedad bastante parecido, basado en una necesidad de exacerbar nuestras capacidades de consumo. Esto por ahora está cancelado, como sabemos, pero el referente del libro se vinculaba con una sociedad que necesita construir excitaciones continuas para que absorbamos la sobreoferta de consumo, fundamentalmente en materia de entretenimiento, es uno de los puntales del libro. Y cómo este entretenimiento lo absorbemos, lo consumimos a través de lo que ahora estamos viviendo, que es un consumo de pantalla, digamos, exacerbado, de tiempo que estamos con la pantalla, que estamos en la vida online. Claro. Y uno un poco tiene la idea que ahora surge el desafío de construir una cultura mixta, sin ninguna duda, entre lo físico y lo virtual, pero que las experiencias en el mundo físico son fundamentales para la realización del ser humano y también para el desarrollo de nuestras capacidades, por ejemplo, vinculadas con el arte, con la percepción sensorial de las cosas, de las personas. Y un poco el libro se vincula con un exceso de estímulos hacia el consumo y la vida mediada por las pantallas, por los dispositivos, y la necesidad de buscar un equilibrio con una actitud quizás un poco más reflexiva, un poco más de serenidad, de meditación, de lentitud, y por otro lado, una búsqueda de recuperar la intensidad de las experiencias en el mundo físico, y ahí es donde yo le doy mucho valor al arte, la percepción artística como una forma de recuperar esas experiencias en el mundo real que se debilitan un poco por el mundo cada vez más virtual en el cual existimos, ¿no? Claro, y que la pandemia justamente aumentó, porque ahora más virtual que nunca. Por eso pensaba, exactamente. Este libro se puede leer desde antes y desde ahora se resignifican muchas cosas, inclusive la idea de arte, ¿no es cierto? Cambiará. Vos has hablado también del arte relacionado a las pestes, leí en una nota hace poco, hablabas de distintas, empezás con el Decamerón de Boccaccio hasta llegar a la peste de Camilo, y te preguntabas también qué nuevas obras surgirán a partir de esta experiencia que estamos viviendo. Claro, esa es una incógnita, es decir, el arte siempre reacciona en términos de creatividad, aún respecto a lo que es destrucción o angustia, ¿no? Ese es un aspecto que habla del poder del arte, ¿no? Mantener la bandera de la creatividad en medio del desierto y la desolación, ¿no? ¿Y qué situación de desolación más grande puede ser? O la de las guerras o la de las pestes, que es una suerte de guerra biológica. Y por eso vos haces alusión, bueno, a un artículo que uno escribió respecto a cómo el famoso Decamerón de Boccaccio fue como una respuesta creativa, literaria, a la angustia de la peste negra, esa peste medieval que fue tan importante. Y entonces como el escritor, el artista, el creador, de alguna forma, usando los términos de Freud, frente a la desgracia y la angustia busca una sublimación, una transformación de la angustia en algo que genere un estímulo a la creatividad. Bueno, ¿qué arte va a surgir post pandemia? Es toda una pregunta, es toda una incógnita, pero seguramente va a ser un arte, una creatividad que va a tener que ver con el cine, ¿por qué no con las series, con la literatura y también con esa interacción entre arte, creación y los medios digitales? Porque yo tengo una postura, antes de este tema de la pandemia, yo ya veía como algo muy positivo integrar lo físico con lo digital, con lo virtual, con lo online, y por eso en el libro desarrollo el ejemplo de cómo Peter Greenaway, ese cineasta tan importante del ladrón, el cocinero y su amante, o aquel cineasta, acordémonos del Vientre del arquitecto, o su versión de La tempestad de Shakespeare, que fue tan interesante. Greenaway un poco se alejó del cine últimamente y va a los medios digitales, y a partir de un arte digital reabre La última cena de Leonardo, hace su propia versión para que veamos los detalles de las reacciones de los rostros, de los apóstoles, después de que Cristo anuncia en esa última cena que alguien lo iba a traicionar. Entonces ahí yo encuentro también una posibilidad de que el arte dé respuestas creativas que ayuden a
desde el camino que le compete al arte a transformar la angustia en algo, en alguna respuesta creativa, desde las artes como las conocemos y también ese punto en el cual las artes digitales, podemos llamarlo así, permiten volver sobre la pintura y también recrearla, darle más intensidad. Entonces, ¿cómo será la respuesta del arte desde las artes que conocemos o las artes digitales a esta situación? Es una pregunta interesante y la respuesta la veremos de a poco en el futuro, ¿no? Sin duda, hoy es inimaginable. Yo tengo entendido que este libro, el que yo leí, La Sociedad de la Excitación, cierra una trilogía con 2 libros anteriores basados en la serie Black Mirror, ¿es así? Sí. La serie Black Mirror, vos te acordás que en su momento causó mucho impacto, fue como una suerte de evento de difusión global a partir de las 3 primeras temporadas de esta serie que se dieron en el Canal 4 de la televisión británica. Es una serie, muchos la deben conocer, la habrán visto, creada por Charlie Brooker, y que toma un poco el aspecto de nuestra sociedad hipertecnológica, en la cual, por un lado, no podemos vivir sin tecnología. Eso es un hecho obvio, objetivo, y ahora más que nunca, digamos, ¿no? Entonces, nuestra vida está atada a la dependencia de la tecnología. Y eso, por un lado, es bueno en cuanto a herramientas, instrumentos para nuestra vida en este mundo contemporáneo, pero por otro lado hay un peligro que nos enajenemos un poco con tanta tecnología, con tanta pantalla, y un poco perdamos de vista lo que es la dimensión humana, que no necesita de dispositivos tecnológicos, la dimensión humana que tiene que ver con el diálogo, con los sentimientos, con el asombro frente a la naturaleza, con el sentimiento de belleza. Todo eso no depende de los dispositivos en sí mismos. Entonces un poco Black Mirror ponía el dedo crítico en los peligros de un exceso de tecnología. Y a partir de esa serie, bueno, yo escribí un libro, como vos dijiste, Sociedad Pantalla, y otro llamado Mundo Virtual, donde tomo la crítica al exceso de conectividad o dependencia tecnológica, no la crítica a la tecnología, sino a los excesos, para usarlo como una excusa para analizar muchos procesos culturales del mundo contemporáneo y haciendo conexión con análisis filosóficos y literarios, porque para mí, en lo personal, la unión de filosofía, de literatura, de pensamiento y arte es una forma de mirada fundamental para atravesar la cultura en lo presente, en lo pasado y en lo que vendrá del futuro. Es por eso que en lo personal yo trato de unir mi formación filosófica inicial con la escritura literaria. Yo escribo también libros de ficciones, de literatura, no los he difundido demasiado hasta ahora, aunque han sido publicados, y se trata de una visión en la cual partimos de una ficción, Black Mirror, para analizar la cultura desde una mirada que une la literatura y la filosofía, el pensamiento. Muy interesante. Bueno, están los 3 libros, se pueden conseguir. Este que yo he leído es el último, La Sociedad de la Excitación. Te agradezco esta charla, Esteban, y bueno, Cristina, ya volverás por acá. Te agradezco mucho vos el espacio y ojalá que te puedas adaptar bien a esta nueva realidad. Hacemos lo posible, Esteban. Por empezar, esto de entrevistar por Zoom es una novedad, ¿eh? Es una novedad. Sí, realmente. Tenemos que ser una respuesta creativa, justamente. Ahí está, de eso se trata. Gracias por haber estado con nosotros. Bueno, gracias a vos, Cristina. Gracias. Nos vamos a un corte, enseguida volvemos. Bueno, señores, último bloque del programa. Vamos a pasar una nota que hicimos en nuestra sección Los Actores Leen, donde convocamos a actores para leer algún texto literario que ellos eligieran. Y en este caso recordamos nada menos que a Lidia Lamezón, la querida actriz Lidia Lamezón, que murió en 2012 y estuvo acá en el programa leyendo a Raúl González Tuñón. Ahí la vemos. Quiero rendir un homenaje a un gran poeta y que fue un gran amigo, Raúl González Tuñón. Juancito Caminador. Murió en un lejano puerto el prestidigitador.
Poca cosa dejó el muerto, terminada su función. Canción, paloma y baraja, todo cabe en una caja. Todo menos la canción. Ponle luto a la pianola, al conejito, a la estrella, al barquito, a la botella, al botellón, a la bola. Música de barracón. Canción, baraja y paloma. Flor de trapo, sin aroma. Todo menos la canción. Ponle luto a la veleta, al gallo, al reloj de cuco, al fonógrafo, al trabuco, al vaso y a la carpeta. Su prestidigitación, canción, paloma y baraja. El tiempo humilla y ultraja. Todo menos la canción. Mucha muerte o poca vida. Que lo entierre de una vez la reina del ajedrez y un poeta lo despida. Truco mágico, ilusión, canción, baraja y paloma, que todo en broma se toma, todo menos la canción. Bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos como siempre el sábado que viene en Los Siete Locos. Muy buena semana para todos. Chao.